La batalla de Cepeda fue el resultado de las tensiones entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, que luchaban por la supremacía política del país. Tras la batalla, Buenos Aires aceptó firmar el Pacto de San José de Flores en 1859, pero mantuvo una fuerte autonomía que prolongaba las tensiones internas. Mecanismo de represión y control estatal en relación a la educación. Control ideológico a través de la educación. Durante este tiempo, el proyecto de nación estaba vinculado a la creación de un ciudadano disciplinado, y la educación fue vista como un medio clave para moldear la identidad nacional. Sin embargo, las provincias y Buenos Aires tenían visiones diferentes sobre el tipo de Estado y sistema educativo que debían implementarse. En Buenos Aires, la élite liberal impulsaba el modelo educativo moderno y centralizado, siguiendo las ideas del progreso y el orden. Pero el acceso a esta educación estaba limitado a ciertos sectores sociales, dejando fuera a las clases populares y rurales. El uso de representación física y política. La representación en este contexto no solo era física, como en la guerra civil, sino también política e ideológica. Las provincias que resistían la hegemonía de Buenos Aires sufrían presiones para alinearse con las ideas de un gobierno centralizado que favorecía las reformas educativas y sociales dictadas desde la capital. La militarización y el uso de la fuerza para controlar el territorio también se extendía a la influencia sobre las instituciones educativas, donde el adoctrinamiento y la enseñanza de una historia oficial sobre la formación del país eran importantes. El control de la educación pública y la exclusión de los sectores opositores. El gobierno central buscaba imponer un currículo homogéneo que unificara el relato nacional y en este sentido, los sectores opositores, como los federalistas, en las provincias, eran marginados del control de las políticas educativas. La represión se manifestaba en la exclusión de las ideas provinciales y federalistas del sistema educativo, priorizando una visión centralista y liberal que favorecía a Buenos Aires. La batalla de Pavón fue un enfrentamiento importante en la historia argentina, que tuvo lugar el 17 de septiembre de 1861. Esta batalla enfrentó a las fuerzas de la Confederación Argentina, lideradas por el general Justo José de Urquiza, contra las tropas de la provincia de Buenos Aires bajo el liderazgo del general Bartolomé Mitre. La batalla se libró en la localidad de Pavón, en la provincia de Santa Fe, y su resultado tuvo un impacto significativo en la consolidación del Estado argentino. El conflicto tuvo sus raíces en las tensiones políticas y militares que centralizaban la Argentina de la época, dividida entre el centralismo representado por Buenos Aires y el federalismo de las provincias. La derrota de Urquiza en Pavón consolidó el poder de Mitre y el Partido Unitario, estableciendo un gobierno centralizado en Argentina. Esta victoria unitaria fue un paso crucial hacia la unificación política del país y sentó las bases del desarrollo económico y social de las décadas siguientes. Las causas de la batalla de Pavón pueden rastrearse hasta las tensiones políticas y militares que caracterizaron el paisaje argentino en la década de 1860. Por un lado, el presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza, representaba los intereses federales y buscaba mantener la autonomía de las provincias frente al gobierno central.
Por otro lado, el líder unitario Bartolomé Mitre buscaba consolidar el poder central y promover un modelo de gobierno más centralizado. El 17 de septiembre de 1861, las fuerzas de Urquiza y Mitre se enfrentaron en la Batalla de Pavón, un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia argentina. A pesar de contar con un ejército numéricamente superior, Urquiza fue derrotado por las fuerzas de Mitre, lo que llevó a la consolidación del poder unitario y el establecimiento de un gobierno centralizado en Argentina. Las consecuencias de la batalla de Pavón fueron profundas y duraderas, y tuvieron un impacto significativo en la política y la sociedad argentina. En primer lugar, la victoria de Mitre en Pavón condujo a la unificación política del país bajo un gobierno centralizado, lo que sentó las bases para el desarrollo económico y social de las décadas siguientes. Sin embargo, también provocó las divisiones políticas y sociales en Argentina, lo que llevó a conflictos continuos y periodos de inestabilidad política. Durante las presidencias de Bartolomé Mitre de 1862 a 1868, Domingo Faustino Sarmiento 1868 a 1874 y Nicolás Avellaneda de 1874 a 1880, los mecanismos de represión estuvieron fuertemente relacionados con la consolidación del Estado centralizado y la implementación de políticas educativas que buscaron unificar y disciplinar a la población, bajo la influencia de una élite porteña y liberal. Cada uno de estos presidentes tenía una visión de progreso basada en la educación como pilar fundamental para la construcción de la nación. Bartolomé Mitre, la centralización del poder y control de la educación. Mitre buscó unificar el país bajo el liderazgo de Buenos Aires y la educación fue clave en este proceso. Se impulsaron políticas que priorizaban la enseñanza en la capital y los grandes centros urbanos, mientras que las provincias y las poblaciones rurales quedaron marginadas. Control ideológico. La enseñanza durante su presidencia fue utilizada para legitimar el relato oficial sobre la historia argentina, en el que Buenos Aires y la élite liberal tenían el papel protagonista. Represión de las resistencias provinciales. La presidencia de Mitre estuvo marcada por conflictos con sectores del interior del país. Las políticas educativas de Buenos Aires eran rechazadas en muchas provincias, lo que generó tensiones. Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el padre del aula, tenía una visión profundamente modernizadora de la educación, que veía como un medio para transformar la sociedad argentina. Sin embargo, su proyecto educativo también tuvo un carácter represivo y excluyente, sobre todo en los sectores rurales, indígenas y las provincias que no compartían su visión. Civilización versus barbarie. Para Sarmiento, la educación era el principal vehículo para erradicar lo que se consideraba la barbarie, representada por los sectores rurales, los indígenas y los caudillos provinciales. Su proyecto educativo era profundamente excluyente hacia estas poblaciones y las políticas educativas se orientaron hacia la homogeneización cultural y la centralización de Buenos Aires. Educación como medio de control social. Sarmiento promovió la creación de escuelas normales para formar maestros con fin de implementar el sistema educativo nacional que educara a la población según los valores de la élite liberal. Sin embargo, esta educación también fue utilizada como un mecanismo de control social.
al imponer una visión de la historia y la cultura que favorecía al proyecto político centralista. Nicolás Avellaneda continuó el proceso de centralización y consolidación del Estado iniciado por Mitre y Sarmiento, utilizando la educación como una herramienta clave para la construcción de un Estado fuerte, pero también recurriendo a la represión en ciertos sectores de la población. La educación para la integración nacional. Bajo Avellaneda, la educación siguió siendo un mecanismo fundamental para la integración de la población al proyecto nacional. Se impulsaron políticas para extender la educación pública, pero estas continuaron excluyendo a sectores como los indígenas y los grupos rurales, que eran marginados de las escuelas urbanas y centralizadas. Campaña del desierto y exclusión de los pueblos indígenas. Durante la presidencia de Avellaneda se planificó la campaña del desierto, ejecutada luego por Julio Argentino Roca, que presentó un acto de represión física y simbólica contra los pueblos indígenas. En términos educativos, la exclusión de las comunidades indígenas se consolidó al no tener acceso ni participación en el sistema educativo nacional. Los mecanismos de represión son acciones, estrategias o estructuras que los estados, grupos de poder o instituciones utilizan para controlar, limitar o suprimir la libertad de expresión, protesta o el ejercicio de derechos de una sociedad o de un grupo social. El objetivo principal de la representación es mantener el orden, la estabilidad o el control sobre una situación o sobre la población, muchas veces a costa de los derechos fundamentales. El proceso de consolidación de Argentina y como nación fue conflictivo y estuvo marcado por enfrentamientos armados, intervenciones del poder central y represión policial y exilios políticos. Conflictos armados. Fueron frecuentes durante la formación del Estado argentino, ya que había grandes disputas sobre la organización del país, en particular entre unitarios y federales. Estos grupos se enfrentaron en una serie de guerras civiles. Guerras civiles argentinas, 1814 a 1880, conflictos armados entre facciones que querían un gobierno centralizado, unitarios, y los que apoyaban la autonomía de las provincias, federales. Batalla de Caseros, 1852, derrocamiento de Juan Manuel de Rosas, que marcó un punto de inflexión en la organización política de Argentina. Conquista del desierto, 1870 a 1884, campaña militar liderada por el gobierno para expandir las fronteras hacia el sur, lo que implicó enfrentamientos armados con los pueblos indígenas y su eventual exterminio o desplazamiento. Intervenciones federales. A medida que se consolidaba el poder del gobierno central, hubo varias intervenciones en las provincias para asegurar el control del Estado nacional y resolver conflictos internos. Intervención federal en Buenos Aires, 1852-1862. Después de la década de Rosas, Buenos Aires se separó de la Confederación Argentina hasta que en 1862, con la Batalla de Pavón, fue incorporada de nuevo. La represión policial y militar fue una constante para controlar disturbios y disidencias. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, 1829 y 1852,
Se realizó la represión para mantener el orden y eliminar los opositores. La Mazorca, un cuerpo policial al servicio de Rosas, cometió actos de violencia y represión. En las décadas posteriores, la policía y el ejército también jugaron un papel importante en reprimir revueltas provinciales o movimientos de oposición. Exilios. Muchos líderes políticos, intelectuales y militares fueron exiliados durante las guerras civiles y los gobiernos autoritarios. Unitarios en el exilio. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, muchos opositores unitarios, como Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, se exiliaron en países vecinos como Uruguay y Chile. Tras la derrota de Rosas en 1852, fueron los federales quienes enfrentaron persecuciones y exilios. Documentos legales relevantes. Constitución Nacional de 1853 marcó el inicio formal de la organización del Estado argentino bajo el sistema republicano y federal, aunque no fue plenamente implementada hasta la década de 1860. Estos eventos estuvieron acompañados por la creación de marcos legales y acuerdos que ayudaron a consolidar la estructura del Estado argentino.